Bueno, el tema del día de hoy, muchachos, es el tema de cinemática. Vamos a explicar qué significa la cinemática. La cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento, pero sin tener en cuenta quién lo produce. O sea, solamente en esta unidad vamos a estudiar la cinemática, el estudio del movimiento. Entonces ya aquí, esta unidad es bastante larga, la vamos a desarrollar en todo el segundo periodo, donde vamos a ver diferentes tipos de movimientos a lo largo de esta unidad. Oye, para poder entender el concepto de movimiento, que es el cambio de posición de un lugar a otro, tenemos que entender otros conceptos que van relacionados al tema de movimiento, que es el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es el cambio de posición que tiene una partícula que identifica obviamente que esa partícula, disculpe la redundancia, se está moviendo. El desplazamiento se considera un vector. ¿Cómo hace un vector, profe? Que ustedes, para poder decir hacia dónde se mueve el objeto, tienen que dar la dirección y el sentido. Quiere decir que se mueve al noreste, al suroeste, al norte, al sur, al este, entre otros. Eso es el desplazamiento. Un vector que debo representar a través de flechas. Otro concepto que debemos tener claro es el concepto de trayectoria. ¿Qué trayectoria? La trayectoria es la unión de puntos que me permiten saber a mí para dónde voy. Por ejemplo, si la compañera Vanessa va de su casa al colegio y yo uno todos esos puntos, como logran observar en el dibujo, logro observar la trayectoria que lleva Vanessa. Es decir, cómo fue el recorrido específico de Vanessa a lo largo de un plano cartesiano. Eso se representa a través de la unión de puntos que físicamente lo definimos como el concepto de trayectoria. ¿Entendido? Lo otro tiene que ver con el concepto de velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es el cambio de posición con relación al tiempo. Es decir, ¿cómo calculo yo la velocidad de un cuerpo? Tengo que dividir su distancia entre el tiempo transcurrido y puedo observar el valor de la velocidad. Recuerden que yo en clases anteriores les había dicho que la velocidad en el sistema MKS se mide en metros sobre segundos. En el sistema MKS lo medimos en metros sobre segundos. En el sistema CGS la velocidad la medimos en centímetros sobre segundos. Y en el sistema inglés, recuerden que la velocidad la medimos en las unidades de pie sobre segundo. Claro que hay otras unidades que también son muy utilizadas en la vida cotidiana, como los kilómetros por hora, en el caso de un vehículo, o las millas por hora, en el caso de un avión. O sea que esas son unidades de velocidades adicionales que nosotros utilizamos obviamente en la vida cotidiana. Pues, teniendo en cuenta el concepto de velocidad, también tenemos que comprender cuáles son los tipos de velocidad que existen. Existe la velocidad media y la velocidad instantánea. ¿Cómo calculo la velocidad media? Vamos a suponer que eso es un carrito, lo que pasa es que el profe es mal dibujando, pero supongamos que ahí tenemos un carrito que se va moviendo en la posición número 1, en la posición número 1, en la posición número 2, en la posición número 3. El carrito va experimentando diferentes velocidades. En la posición 1 tiene una velocidad de 40 metros sobre segundo, en la posición 2 60 y en la posición 3 80 metros sobre segundo. ¿Qué debemos hacer para hallar la velocidad media? Sumamos todas las velocidades, 40 más 60 más 80 metros sobre segundo, hay que colocar las unidades. Luego lo voy a dividir obviamente todo sobre 3, porque sencillamente hay 3 velocidades. Si en realidad hubieran 4, entonces ya no se colocaban 3, sino 4. Si hay 5, 5. Si hay 6, 6. Dependiendo del número de velocidades que mi profe me diga, calcule la velocidad media. Por lo tanto, la velocidad media da 60 metros sobre segundo, porque si yo sumo manzana, más manzana, más manzana, el resultado me da manzana.
Si yo sumo todas las unidades en metros sobre segundo, el resultado me debe dar en metros sobre segundo. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de calcular la velocidad media? Que todas las velocidades se encuentran en metros sobre segundo. Si las velocidades no se encuentran en metros sobre segundo, entonces lo que vamos a hacer es convertir todas las velocidades a las mismas unidades para poder sumarlas. Si no, no podemos hacerlo. Por ejemplo, si la primera velocidad es 40 metros sobre segundo, la segunda es 60 metros sobre segundo y la tercera es de 50 kilómetros por hora, yo no puedo sumar los kilómetros por hora con los metros con segundo. Entonces me toca hacer una conversión, pasar los 80 kilómetros por hora a metros sobre segundo para poder sumarla con las dos velocidades y dividirla entre el número de velocidades para poder calcular la velocidad media. Ahora, la velocidad instantánea es la velocidad que se da en el instante, en el mismo momento en que yo reviso el vehículo. Por ejemplo, si yo voy en un vehículo, recuerden que en el vehículo hay un tablero y en el tablero hay un llamado velocímetro. Es un aparato que mide la velocidad. Si yo voy en el carro de mi papá y me doy cuenta que en el tablero marca una velocidad de 70 kilómetros por hora en ese preciso momento, esa sería la velocidad instantánea. La velocidad instantánea, obviamente, sería el valor que está mostrando en el tablero el carro. Esa sería la velocidad instantánea. Bueno, teniendo claro esos dos tipos de velocidades, vamos ahora a comprender otro concepto, el concepto de aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo, diferente a la velocidad, que es el cambio de posición en el tiempo. Aquí no, aquí es el cambio de velocidad en el tiempo. Por ejemplo, si un vehículo lleva la misma velocidad todo el tiempo, de 80 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora y 80 kilómetros por hora, la aceleración es nula, es cero, porque no está aumentando ni disminuyendo su velocidad. Pero si yo veo que el carro va aumentando de 0 a 90, a 100, a 120 kilómetros por hora, entonces yo digo que el carro está acelerando. La aceleración sería positiva. Pero si yo veo que el carro va frenando y la velocidad va disminuyendo hasta que se hace cero, entonces yo digo que la aceleración ya no va a ser positiva, sino que va a ser negativa. Eso que acabamos de definir es muy importante para poder hacer los ejercicios que vienen y poder entender los diferentes tipos de movimientos. Hay dos tipos de movimientos. Están los movimientos curvilíneos y los movimientos rectilíneos. El mismo nombre lo dice. Los curvilíneos van en forma curva y los rectilíneos van en línea recta. Dentro de los movimientos rectilíneos encontramos el MUR y el MUA. ¿Qué significa MUR y MUA? MUR significa movimiento rectilíneo uniforme y MUA significa movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? En MUR, yo me monto en un carro y la velocidad que lleva el carro siempre va a ser la misma. Por ejemplo, si yo voy en un carro y la velocidad es de 60 kilómetros por hora, al pasar un tiempo sigue siendo de 60 y al pasar un tiempo sigue siendo de 60, entonces ese vehículo se está moviendo en MUR. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Pero si yo me monto en un vehículo que la velocidad primero es de 60, después de 80 y después de 100, entonces decimos que es MUA porque la velocidad está aumentando, tiene aceleración. Entonces, esa es la diferencia entre MUR y MUA. En el movimiento curvilíneo encontramos tres tipos de movimiento. Movimiento circular, el movimiento parabólico y el armónico. Un ejemplo de cada uno. Movimiento circular, el movimiento de la hélice de un abanico. Ese es un movimiento circular. Movimiento parabólico, cuando yo pateo un balón y la trayectoria que experimenta la bola es una parábola. Y movimiento armónico es como cuando yo me monto en una cama con resortes y el resorte sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Quiere decir que un movimiento que va y regresa se considera un movimiento periódico. De todos estos movimientos los vamos a estudiar en este periodo,
Pero hoy vamos a comenzar con el primer movimiento rectilíneo llamado movimiento rectilíneo uniforme. Ya habíamos dicho anteriormente que el movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento en el cual la velocidad es constante, no cambia. ¿Qué característica en común tiene esto? Que tú vayas a la misma velocidad, que vas a recorrer en los mismos intervalos de tiempo la misma distancia. Por ejemplo, si pasan 10 segundos y recorriste 20 metros, al pasar 10 segundos más vas a recorrer 20 metros más. O sea, que en total estás recorriendo 40 metros. Esa es la característica que tiene el movimiento rectilíneo uniforme, que en la medida en que va recorriendo intervalos de tiempo iguales, también va recorriendo distancias igualitas, que se van sumando obviamente de manera equitativa. Por ejemplo, a los primeros 10 segundos lleva 20 metros, pero a los siguientes 20 segundos ya llevará 40, porque recorrió 20 más. Esa es la característica que tiene el movimiento rectilíneo uniforme. Para poder entender el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a hacer ejercicios. Un ejercicio, para poder entender los ejercicios, yo tengo que tener en cuenta siempre, óigase bien, que la única fórmula que vamos a utilizar del movimiento rectilíneo es esta. B igual a D sobre T, donde B es la velocidad, óigase bien, T es el tiempo y D es la distancia. Esa es la única fórmula que debemos aprendernos en el movimiento rectilíneo uniforme. B es igual a D sobre T. Es muy parecido al ejemplo del novio que le dice a la novia, por favor, dame tiempo y distancia. Y entonces la novia le dice, tú lo que me estás mandando es a calcular la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad era la distancia sobre el tiempo, pero en verdad lo que le estaba diciendo era que se abriera, que ya no quería más nada con ella. Entonces, eso para que ustedes tengan en cuenta que es fácil poder aprenderse de memoria el concepto de velocidad. La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio sencillo donde vamos a aplicar esa fórmula. Por ejemplo, si un vehículo viaja a velocidad constante y recorre 40 metros en 30 segundos, ¿cuál es su velocidad? Entonces, sencillamente, yo lo que debo hacer es utilizar esta fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo y automáticamente meteré los valores. ¿Qué valores meto? La distancia que me está dando el ejercicio. A mí me gusta siempre que hagamos un dibujito y en el dibujito del carro colocamos los datos que me dan, me mandan a hallar la velocidad, me dan la distancia, que es de 40 metros, y me dan el tiempo transcurrido, que es de 30 segundos. Ya tengo la distancia y tengo el tiempo, entonces lo que procedo es a utilizar esta fórmula. Al utilizar esa fórmula, meto los valores en la fórmula, la distancia es de 40 metros, y la fórmula me dice que lo divida entre el tiempo. ¿El tiempo de cuánto es? De 30 segundos, y automáticamente la calculadora me da el resultado. Dividimos 40 entre 30, 40 entre 30, y me da una velocidad de 1.33 metros sobre segundo. Y al final yo respondo con palabras el ejercicio y digo, la velocidad que lleva el vehículo es de 1.33 metros sobre segundo. Esa es la respuesta que yo debería dar para poder desarrollar el ejercicio. ¿Entendido? De todos modos, la clase va a quedar grabada y ustedes van a tener la posibilidad de tomar apuntes en su cuaderno. Es importante que tomen los apuntes en su cuaderno para que cuando vayan a hacer sus ejercicios o estudiar,
tengan su libreta bien organizadita. Entonces, ¿qué les recomiendo? O cuando ya nosotros entremos a las clases presenciales, yo les quiero ver su cuaderno organizadito. Ustedes se van a tomar la molestia de ver el video y tomar sus apuntes bien detalladitos en su cuaderno de todo lo que estamos explicando ahora en este momento. Que pues es más fácil, porque yo sé que todos no van a tener internet las 24 horas. Entonces, esas personas, la recomendación que yo les hago es que vean el video, pero lleven su cuaderno y vayan tomando apuntes, para que cuando vayan a su casa no tengan necesidad de ir a ver el video y tengan que tener conectividad en internet para estudiar, sino que ya tienen todo anotadito en su cuaderno, bien explicadito, y ya el cuaderno va a ser una guía en su casa para estudiar. ¿Oyeron? Entonces, de todo modo, la clase va a estar grabada para los estudiantes que no asistieron a la clase el día de hoy. Vamos a hacer otro modelo de ejercicio. Miren que la fórmula que vamos a utilizar siempre es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Vamos a suponer que el profe me dice, si un vehículo a velocidad constante recorre 30 kilómetros en 4 horas. La pregunta es, ¿cuál es su velocidad en metros sobre segundo? O sea, ya no me están pidiendo la velocidad en otras unidades diferentes, sino en una velocidad en metros sobre segundo. Si me están pidiendo la velocidad en metros sobre segundo, yo le dije a ustedes que lo primero que debemos hacer es el carrito. El dibujo del carrito, la velocidad es la que me pide, me dan la distancia de 30 kilómetros y me dan el tiempo de 4 horas. Pero ¿cuál es el dilema? El tiempo de 4 horas. ¿Cuál es el dilema aquí, muchachos? Que me están pidiendo no la velocidad en las unidades que a mí le dé la gana. No, me están pidiendo la velocidad en metros sobre segundo. ¿Y cuál es el dilema que tengo que aquí? Que tengo la distancia en kilómetros y tengo el tiempo en horas. Entonces, si yo divido kilómetro entre horas, la velocidad me va a dar en kilómetros por hora. No me va a dar en metros sobre segundo. Entonces, hay dos formas de hacer. La primera forma es calcular la velocidad directamente, sin hacer conversiones. 30 kilómetros, lo divido entre 4 horas y automáticamente me va a dar la velocidad, pero ese valor de velocidad que me va a dar en kilómetros por hora. 30 dividido entre 4 me va a dar 7.5 kilómetros por hora. Pero como el ejercicio me lo pide en metros sobre segundo, entonces a los 7.5 kilómetros por hora tengo que hacer la conversión. Yo sé que 1 kilómetro equivale a 1000 metros, entonces obviamente kilómetro con kilómetro se cancela y ahora me toca pasar una hora que debo colocar arriba para que hora con hora se cancele, equivalga a 3600 segundos. Lo demás lo hace la calculadora. Tendremos que multiplicar 7.5 por 1000 por 1, dividirlo entre 1 y dividirlo entre 3600. Eso me da un valor de 2.08 metros sobre segundo. Y ya está resuelto el ejercicio. La velocidad del vehículo sería de 2.08 metros sobre segundos, haciendo la respectiva conversión. Esa es una forma de hacerlo. Esa forma la haríamos siempre y cuando yo quiera primero hallar la velocidad en kilómetros por hora y después hago la respectiva conversión porque me la están pidiendo en metros sobre segundo. Una forma de hacerlo. Otra forma para realizar este ejercicio que debe dar lo mismo 2.08 es de la siguiente forma. Vamos a borrar, borramos acá, borramos el procedimiento para hallar la velocidad y procedemos entonces a hacerlo de otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Que no sé, que para ustedes sería más sencillo. Pasar los kilómetros y las horas inmediatamente a las unidades respectivas. Los kilómetros los pasaría a metros y las horas las pasaría a segundos.
¿Cómo? 30 kilómetros. Yo sé que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Eso me va a dar 30.000 metros en la calculadora. Kilómetro con kilómetro se cancela. Y por otro lado, yo sé que 1 hora, hora con hora se cancela, equivale a 3.600 segundos. Entonces divido, multiplico 4 por 3.600 y eso me va a dar 14.400 segundos. Inmediatamente ya yo tenga la distancia y el tiempo transformados en uno en metros, óigase bien, uno en metros y otro en segundos, procedo a hallar la velocidad, que es dividir la distancia entre el tiempo. La distancia tiene un valor de 30.000 metros y el tiempo tiene un valor de 14.400 metros. Si nosotros dividimos eso me va a dar lo mismo, 2.08 metros sobre segundo. O sea que haciéndolo de un lado, de una forma, o haciéndolo de esta, el resultado debe dar igual al procedimiento anterior. Entonces pueden hacerlo de las dos formas que ustedes deseen. Si hacerlo de la forma anterior que les mostré o hacerlo de esta forma, en ambas situaciones el resultado es válido. ¿Entendido, muchachos? Eso para que ustedes tengan en cuenta cómo hacer este modelo de ejercicio. El otro modelo de ejercicio que les voy a presentar, voy a borrar esta parte, vamos a observar otro modelo de ejercicio y es el siguiente. Vamos a borrar todo y en el otro modelo les voy a colocar si una persona lleva una velocidad de 15 pies sobre segundo, al moverse 4 kilómetros, ¿qué tiempo ha transcurrido? Tiempo ha transcurrido. Entonces lo primero que debo hacer, muchachos, es el dibujito de la persona. Al dibujar la persona, coloco el valor que me dan, que es el valor de la velocidad, 15 pies sobre segundo. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando, Sí, jóvenes? sí, Sí, sí. Bueno, profe. ok. Y me están dando también la distancia, que es de 4 kilómetros. Y en este caso me mandan a hallar el tiempo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que los kilómetros no son congruentes con los pies. Entonces, ¿qué pasa? Que yo debo hacer que ambas unidades sean iguales. Por lo tanto, para poder utilizar la fórmula B igual a D sobre T, me toca hacer conversión. ¿Qué hago yo? Paso los kilómetros a pie para que las unidades sean congruentes. Yo sé que 1 kilómetro tiene 1000 metros y como no puedo pasar los kilómetros directamente a pie, primero debo pasarlo a metro, kilómetro con kilómetro se cancelan y luego paso los metros a pie. Yo sé que 1 metro tiene 3.2808 pies en la tabla de conversión y automáticamente convertir los kilómetros a pie. ¿Cómo? Multiplico 4 por 1000, lo multiplico por 3.2808, lo divido entre 1, lo divido entre 1 y eso me va a dar un valor en pie de 13.123,2 pies y ya está la conversión desarrollada. Inmediatamente ya tenga el valor en pie, como lo logran observar acá, y el valor en pie acá, ambas unidades son congruentes. Como ya ambas unidades son congruentes, automáticamente puede utilizar la fórmula, óigase bien, B igual a D sobre T. Pero en este caso, me mandan a hallar el tiempo. Entonces, ¿qué me toca hacer? Cambalache entre la B y la T. Al hacer cambalache, donde está T, coloco a B y donde está B,
coloco a T. Lo voy a colocar en rojo los cambios que voy a hacer. Donde está T, coloco a B, y donde está B, coloco a T. Y D queda en la misma posición. De la variable lo que hice fue cambalache, cambiar la posición. Inmediatamente ya tengo la fórmula despejada para hallar el tiempo. Hallo el tiempo. Ya yo sé que el tiempo es igual a la distancia, que serían 13.123.2 pies, dividido entre el tiempo transcurrido, dividido entre el tiempo transcurrido, pero aquí tuve un error. Aquí no me estaban dando el tiempo, sino que me estaban dando era la distancia. Entonces no tenía que despejar tiempo, sino despejar velocidad, despejar distancia. Entonces, ¿qué voy a hacer? El tiempo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Quiere decir que T multiplicado por B me va a dar D. Ahora sí, la fórmula quedó despejadita. Porque aquí no tenía que despejar el tiempo, sino la distancia. Bueno, aquí sí me tocaba despejar, era el tiempo. Profe, está enredado, profe. Es tiempo que le están pidiendo. Me estaban pidiendo el tiempo, sí, señor. Entonces, el tiempo. Sí, el tiempo. Entonces, el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Listo. Era como lo había hecho antes. Ok. Luego vamos a meter el valor en la fórmula. Tiempo es igual a la distancia que acabé de dar, que era de 13.123.2 pies, y lo voy a dividir entre la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? La que acabé de hallar acá, que es de 15 pies sobre segundos. Pie con pie se cancelan y me da el tiempo automáticamente. Lo demás lo hace la calculadora. Serían 13.123.2, lo voy a dividir entre 15 y eso me va a dar un tiempo de 874.8 segundos. ¿Por qué? Porque ya los pies se cancelaron y automáticamente ya está el ejercicio totalmente resuelto. Ok, muchachos, entonces ya desarrollamos el ejercicio. Vuelvo y repito, tenemos la velocidad, tenemos la distancia. Esa distancia tenemos que transformarlas en pie, y luego de la fórmula B igual a D sobre T, hacemos cambalache, hallamos el tiempo, que es igual a D sobre B, y metemos los valores de la distancia, que sería de 13.123.2 pies, y lo divido entre la velocidad, que es de 15 pies sobre segundo, y me va a dar un tiempo de 874.8 segundos, porque los pies se cancelaron. Listo, muchachos. ¿Alguna duda hasta allí? ¿Dudas? Ninguna. Bueno, listo, muchachos. Entonces vamos a otro modelo de ejercicio. En otro modelo de ejercicio, yo les voy a borrar todo y les voy a colocar el otro modelo. Y dice, si un atleta demora 30 segundos en saltar a una velocidad de 0.2 kilómetros por hora, la pregunta es, ¿qué distancia recorrió? Entonces ustedes hacen el dibujo del atleta, colocan la velocidad, que es de 0.2 kilómetros por hora, le están dando el tiempo de 30 segundos, y en este caso les mandan a hallar la distancia. Nosotros lo primero que debemos hacer es verificar si las unidades son congruentes. Miren que las horas con los segundos no son congruentes.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a pasar los kilómetros por hora a metros sobre segundo. Entonces tenemos 0.2 kilómetros por hora por, yo sé que 1 kilómetro tiene 1000 metros, kilómetro con kilómetro se cancelan, y 1 hora tiene 3600 segundos. Hora con hora se cancelan y pasaría los kilómetros por hora a metros sobre segundo. 0.2 lo multiplico por 1000, lo multiplico por 1, lo divido entre 1 y lo divido entre 3600. Eso me da un valor de 0.05, óigase bien, metros sobre segundo. ¿Por qué metros sobre segundo? Porque ya pasaríamos los kilómetros por hora a metros sobre segundo. Luego, ¿qué hacemos? Como ya tenemos la velocidad transformada en metros sobre segundo y ya son congruentes con los segundos que tenemos acá al frente, entonces procedemos a utilizar la fórmula B igual a D sobre T. Pero en este caso sí me toca despejar a D. Quiere decir que el tiempo que está dividiendo pasa al otro lado ¿a qué? A multiplicar. Entonces me quedaría T por B es igual a D. De donde yo, con esta fórmula, yo lo que haría es meter los valores en la fórmula que tengo aquí y automáticamente me va a dar el resultado. El tiempo transcurrido de 30 segundos y la velocidad transformada a metros sobre segundo es de 0.05 metros sobre segundo. Segundo con segundo se cancelan y me da la distancia. O sea, 30 por 0.05 me va a dar la distancia desarrollada por el atleta, y la distancia que desarrolló el atleta fue de 1.6 metros. O sea que la distancia a la que saltó el atleta fue de 1.6 metros. Esa fue la distancia a la que el atleta saltó. A 1.6 metros. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Preguntas para aclarar?